Hola, hola a todos, muy buenas tardes, buenas noches, un gusto saludarles a cada uno de los presentes. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Quisiera que me comenten por medio del chat en una nueva presentación de nuestros Open Class para el desarrollo en el área de recursos humanos. Veo por la sala a Adriana, a Lady, Alejandro, a Carlos, a Cecilia, Dayana, Diana, eh, perdón, Diana Carolina, Diana Patricia, Jorge, Juan Guairi, Maren, coméntenos desde dónde nos visitan y también cuál es el sector al cual se están abocando a la actualidad. A ver si los leo por el chat, no sean tímidos. Veo un mensaje de tiempo. Qué gusto tenerlos por acá. Espero puedan escribirnos por el chat. Los voy leyendo en la apertura de una de nuestras presentaciones habituales en la enseñanza y el desarrollo para recursos humanos. A ver si alguien nos escribe por este medio. Todavía no. Bien, comentarles y dando inicio también a nuestra sesión, en caso todavía no escriban. En esta ocasión tenemos la compañía de uno de nuestros maestros que también formará parte de uno de los programas que tendremos en adelante. Carlos, si estás por ahí, ¿me puedes escuchar? Aquí estoy. Carlos, qué alegría tenerte en este espacio, en Gracias. esta pequeña presentación, sesión de desarrollo y aprendizaje. Sé que podremos aprovechar de este espacio, de estas enseñanzas que nos puedas brindar y a nuestro público, a la actualidad, comentarles. Hoy no solo aprenderemos de alguien cuya trayectoria se construye más de 40 años, permítanme aceptar también a nuestros nuevos participantes. Bueno, les comentaba, hoy no solo aprenderemos de alguien que tiene una trayectoria mucho mayor a los 40 años de desarrollo en el área profesional, en relaciones de gestión humana, en multinacionales a lo largo de Latinoamérica. Carlos Vivar es licenciado en Relaciones Industriales, magíster por el PAD de la Universidad de Piura, con especializaciones en Harvard, el IEC de Barcelona y la Universidad de Michigan, certificado también como Master Speaker. Es a la actualidad comentarles también que es autor de un libro, La Revolución del Capital Humano, bestseller en Amazon y hoy partner de AdConsult México, docente de posgrado también en la universidad en la UPC y speaker internacional. Estamos de nuestro lado muy agradecidos con el espacio y el tiempo que nos está brindando para compartir de sus enseñanzas y conocimientos a lo largo de tantos años de carrera. Carlos, agradecido con tu compañía, con la sesión que nos vas a brindar en esta ocasión. Quiero dejarte todo el espacio y la libertad para que puedas presentar todo lo que vienes a enseñarnos. Asimismo, comentarles a nuestros participantes si tienen alguna duda, algún comentario adicional, no duden en escribirlo por el chat. Les comentamos que todas las preguntas serán resueltas al finalizar de esta presentación, así que pueden escribir sus mensajes, comentarios adicionales, aportes o por ahí surge alguna duda, nos van escribiendo también, ¿vale? Bien, Carlos, quizás tengas algún comentario adicional antes de empezar esta ponencia. No, Claudio, solamente agradecerte por la presentación y por la oportunidad de participar esta tarde en esta OP Class. Excelente, Carlos. Muchas gracias por ello. Te dejaré el espacio y estaremos compartiendo también el material. Tú nos indicas para pasar cada una de las láminas. Perfecto, listo. Vamos con la primera entonces. Bueno, bienvenidos. Lo que vamos a conversar hoy no es teoría de recursos humanos, y en eso quiero ser bien enfático con ustedes. Es la pura realidad. La realidad que yo viví en los años que he trabajado en organizaciones y todas, créanme, exigían resultados. Y el mensaje que les quiero dejar hoy es que el HRBP, que quiere tener impacto real, necesita primero cambiar la forma en que se ve a sí mismo. Y eso es lo que vamos a hablar hoy día. Así que empecemos. Siguiente, por favor. No me presento para impresionarlos, solamente para establecer un punto de partida. Todo lo que vamos a hablar hoy, yo lo viví en carne propia. Estuve en salas de direcciones, estuve en comités de dirección, estuve en directorios, tomé decisiones críticas, cometí errores, aprendí. Y ahora estoy aquí para que ustedes puedan recorrer ese camino con más claridad y menos tropiezos. Adelante, por favor.
Y permítanme comenzar con una cifra que Gartner es una consultora de recursos humanos, una de las más grandes del mundo, una cifra que Gartner publicó este año. Y no es un número menor, fíjense, ¿eh? Es un diagnóstico de la realidad de la profesión. Solo 1 de 4 líderes de recursos humanos cree que su área tiene la estructura correcta para separar lo operativo de lo estratégico. ¿Y qué significa esto? Que el 76% estamos atrapados en un modelo que nos impide ser lo que el negocio realmente necesita. Y aquí me gustaría lanzarle la pregunta, ¿no? ¿En qué grupo está cada uno de ustedes, ¿no? ¿Están siendo solamente administradores de procesos o están siendo arquitectos de resultados? Piénsenlo y a medida que vayamos recorriendo esta presentación y van a ver realmente dónde están, ¿no? Y dónde quisieran estar, que es lo principal. Adelante, por favor. Estos 3 números no son alarmas, ¿no? Son oportunidades para quienes decidan ser antes del grupo de los operativos a los estratégicos. El 50% de las tareas de recursos humanos automatizadas no significan que vamos a desaparecer. Quítense esos miedos. Significa que vamos a liberarnos de la carga operativa para hacer lo que realmente importa. Y la pregunta en estos tiempos de inteligencia artificial y automatización no es si esa inteligencia artificial va a transformar recursos humanos o va a reemplazar recursos humanos. La pregunta debería ser si tú vas a liderar esa transformación o solamente la vas a sobrellevar. Miren los números. 50% de las actividades de recursos humanos van a ser automatizadas antes del 2030. 89% de las funciones de recursos humanos ya están en proceso de reestructuración y 61% de los líderes de recursos humanos ya están implementando la inteligencia artificial generativa, ¿no? Entonces, la IA no va a reemplazar a los HRBP, o mejor dicho, sí va a reemplazar, pero solamente aquellos que no evolucionen, ¿no? Y aquellos que no sean todavía socios estratégicos de negocio. Adelante, por favor. Y ustedes me imagino que se acuerdan de un modelo, ¿no? El modelo ese que había de Dave Ulrich para gestionar recursos humanos, que hablaba de 3 pilares, ¿no? Los centros de excelencia, los especialistas, los servicios compartidos y los HRBP, ¿no? Los business partners. Ese modelo fue una innovación brillante en su momento. Como les dije, es de Dave Ulrich, ¿no? El académico americano. Y ese modelo, durante muchos años, todas las compañías lo usaron. Yo lo usé, yo lo trabajé durante muchos años en las compañías donde yo estuve. Y repito, fue una innovación brillante en su momento. Pero el mundo cambió y el modelo no lo hizo, ¿no? Y aquí viene la trampa, ¿no? Cuando seguimos operando con este mapa de ayer en el territorio de hoy, ¿no? El problema es cuando el HRBP sigue resolviendo incidencias, haciendo nóminas y resolviendo solicitudes de los trabajadores y no le queda tiempo para pensar en el negocio. O espera a que llegue el problema y no tiene visibilidad de los datos ni nada, sino resuelve como puede. O mientras el HRBP sigue hablando de headcount, de rotación, de clima, la gerencia general habla de vida, de market share, de eficiencia operativa, etc., ¿no? Como les decía, ese modelo fue diseñado para un mundo que ya no existe, ¿no? Y otro número de Gartner, el 87% de los líderes de recursos humanos cree que las necesidades del negocio exigen una transformación continua de la función. Ya no es una opción quedarse donde estamos. La única opción viable es evolucionar. Adelante, por favor. Y quiero que vean bien lo que les estoy mostrando ahora, ¿no? Este no es un framework académico, ¿no? Es la descripción. Imagínense que son 2 profesionales que trabajan en la misma empresa, ¿no? Con el mismo título, pero con resultados totalmente diferentes. Uno de ellos tiene un asiento en la mesa del comité de dirección
y el otro solamente se limita a recibir instrucciones, ¿no? La diferencia no está en los años de experiencia, está en el mindset, ¿no? Y eso es lo que quiero mostrarles ahora. ¿Cómo es un HRBP tradicional? Ahí lo tienen. Alguien que gestiona procesos, alguien que reacciona frente a problemas, alguien que solamente habla de personas, alguien que es el soporte del área, alguien que mide solamente la actividad en recursos humanos. ¿Y quién es un HRBP estratégico? Es alguien que impulsa decisiones de negocio, alguien que anticipa datos e inteligencia artificial, que usa inteligencia artificial, alguien que habla de rentabilidad y retorno de la inversión, alguien que actúa como copiloto del gerente general o de los gerentes de las operaciones, alguien que realmente mide el impacto del negocio, ¿no? Y esto no es solo un cambio de título, en realidad es un cambio de identidad profesional. Es así como nos debemos ver, es así como los HRBPs deben verse ahora, ¿no? Como líderes estratégicos de talento, ¿no? Porque al final están impulsando decisiones de negocio, decisiones trascendentales que el negocio tiene que tomar. Y ese es el rol del HRBP. No es gestionar personas, es apoyar y ayudar a que el negocio tome decisiones. Y eso es algo mucho más profundo de lo que quizás estamos acostumbrados a hacer. Adelante, por favor. Y estos tres cambios de mentalidad son los que diferencian a los HRBPs que trascienden de los que se quedan estancados, ¿no? Y déjenme decirles que no son opcionales, ¿no? Son secuenciales. Primero tienes que creer que lo que haces tiene valor económico. Eso es lo primero. Luego tienes que poder demostrarlo con datos. Y finalmente tienes que diseñar soluciones de negocio, no solo programas de recursos humanos. Y en la certificación vamos a trabajar cada uno de esos en profundidad, ¿no? Pero es importante que vean este cambio de mindset, ¿no? Este cambio de paradigma. O sea, ya tenemos que dejar de hablar de costos y tenemos que pasar a hablar de inversión. Eso, por ejemplo, es algo que yo leo en mi libro, ¿no? Hablo de por qué el término capital humano es preferible al de recursos humanos, ¿no? Porque capital humano es algo que genera valor. Se supone que tú, cuando inviertes un capital, lo haces para ganar intereses, ¿no? Es igual con el capital humano, ¿no? Tú inviertes en la gente para que la gente dé más resultados, de mejores resultados, resultados sostenibles. Eso es comenzar a hablar de inversión, ¿no? Porque cada iniciativa de talento debe tener un retorno de inversión. Y el problema es cuando ese retorno de inversión no se puede medir. Yo he escuchado a mucha gente de recursos humanos que dice, no, es que no podemos medir. Y discúlpenme, pero sí se puede medir. Todo se puede medir. Todo se tiene que medir. Y entonces, ¿eso a qué nos lleva? A hablar el lenguaje del negocio, ¿no? Tenemos que dejar de hablar de clima, dejar de hablar de rotación y tenemos que comenzar a hablar de retorno de la inversión, de eficiencia, de margen, de EBITDA, etc. Tenemos que comenzar a manejar indicadores financieros, que son los que mueven el negocio. Y otro tema bien relevante es el referido a los indicadores de recursos humanos o a los KPIs de recursos humanos. La idea es que estos debemos verlos como predictores de indicadores financieros, porque al final lo que a la compañía le interesa son los indicadores financieros. Entonces, la rotación, por ejemplo, el engagement, el compromiso, la satisfacción laboral, la productividad, etcétera, tenemos que hacerlos que correlacionen con el EBITDA, con las utilidades de la compañía. Y en ese momento, esos indicadores estarán aportando al negocio, ¿no? Y un tercer tema es que tenemos que entender que nuestro rol como HRBPs no es implementar lo que otros deciden, ¿no? Es diseñar los sistemas de talento que hacen posible la estrategia del negocio, ¿no? Y por eso yo sostengo algo, lo sostengo en mi libro y lo sostengo siempre que puedo. El rol de recursos humanos no es gestionar personas. Eso era antes. Eso ya no es. El rol de recursos humanos es gestionar capacidades organizacionales.
Esas capacidades organizacionales son aquellas que la compañía necesita para triunfar, para cumplir con su estrategia y liderar el mercado. Entonces, si dejamos de ver nuestro rol como gestores de personas y nos vemos como constructores de capacidades organizacionales, nuestra perspectiva va a ser diferente, va a ser una perspectiva de negocio. Y eso es lo que se busca ahora en alguien de recursos humanos. Adelante, por favor. Y aquí, en este slide, está el corazón de este framework que vamos a trabajar durante la certificación y con el que quisiera que se queden hoy día, ¿no? Estas 3 palancas deben ser los accionables que muevan la gestión de un HRBP. La primera palanca, eficiencia operativa. ¿Qué es eficiencia operativa? Yo a veces he conversado con mucha gente que dice, eficiencia operativa es gastar menos, es hacer más con menos. Y no es solo eso, o sea, podría ser eso, pero no necesariamente es eso. Porque, por ejemplo, yo he visto muchas compañías que se llenan la boca diciendo, la gente es lo primero, los recursos humanos son lo primero. Pero a la hora de que se caen las ventas, ¿qué cosa es lo primero que reportan? A la gente, los presupuestos de gente. Entonces, eso es confundir lo que se llama eficiencia operativa, ¿no? Eficiencia operativa tiene que ver, más que con reducir presupuestos, tiene que ver con liberar tu propio tiempo y el de tu equipo para hacer cosas de mayor valor. Identificar qué procesos se pueden automatizar, qué procesos la IA, la inteligencia artificial, los puede hacer mejor que nosotros. Y eliminar esas duplicidades que a veces hay, esos procesos que a veces tienen años. Hay formatos que se llenan porque así se llenaron siempre y que no sirven para nada. Hay políticas que lo único que hacen es estorbar. Hay procesos que añaden burocracia que no es necesaria. De eso se trata. De eso se trata lograr o buscar eficiencia operativa. De tratar de eliminar esas duplicidades y tareas de bajo valor agregado. ¿Para qué? Para dedicarnos más tiempo a lo que realmente agrega valor. Una segunda palanca tiene que ver con la inteligencia del talento y requiere que empieces a ver los datos de recursos humanos como predictores de negocio. Y esta palabra es bien importante, predictores. ¿Y qué implica eso? Implica prevenir, anticipar para ayudar a la compañía a evitar situaciones que puedan poner en riesgo la estrategia del negocio. Por ejemplo, cómo anticipar rotación de personal, cómo anticipar productividad, cómo reducir riesgos. Y eso tiene que ver con conectar indicadores de recursos humanos o de capital humano con resultados financieros. Lo que yo les comentaba hace un rato, ¿no? O sea, es la importancia de conectar. Por eso cuando se habla de data analytics o de people analytics o de talent analytics, como quieran llamarlo, algo que está tan de moda, todo el mundo dice que hace analytics. Pues los analytics no son solamente medir indicadores, no es solamente medir la rotación, es correlacionar esos indicadores de gente con los indicadores financieros de la compañía. Ese es Talent Analytics, ese es HR Analytics o People Analytics, como quieran llamarlo. Eso es correlacionar indicadores de gente con indicadores financieros, porque si no, sirven de muy poco esos indicadores. No le interesan al negocio esos indicadores, solamente los indicadores puros de gente. Tienen que estar correlacionados con indicadores financieros. Y sobre todo construir esos dashboards o cuadros de indicadores que hablen el lenguaje del C-Suite, ¿no? El C-Suite es el gerente general y sus reportes, ¿no? El comité ejecutivo. Una tercera palanca tiene que ver con cada conversación que tiene el de recursos humanos con la dirección general, con el gerente general o con el primer nivel. Y aquí lo importante es que toda acción de recursos humanos, todo proceso de recursos humanos, tiene que tener un retorno de inversión real. De eso se trata.
O sea, se trata de vincular cada estrategia de talento, cada estrategia de capital humano a un objetivo de negocio. Por eso es importante, cuando uno diseña una estrategia de recursos humanos, ¿de dónde hay que partir? De la estrategia del negocio, de lo que el negocio tiene como meta, de los objetivos estratégicos que el negocio tiene. Y a partir de ahí construimos la estrategia de capital humano, de recursos humanos. No es al revés, porque créanme, a lo mejor hay procesos que nos matamos haciéndolo tal como lo aprendimos y a lo mejor a la compañía no le sirven de nada. Y pasó en la pandemia. A mí me pasó en la pandemia cuando yo estaba en ese proyecto, estaba en Coca-Cola y en México. Y llegó la pandemia y nos dimos cuenta que la evaluación de desempeño no servía para nada. El mapeo de talento tampoco servía para nada. Y tuvimos que rehacerlo todo, porque eso pasa cuando los procesos de recursos humanos no están correlacionados con el negocio. Por eso, repito, la estrategia de recursos humanos tiene que partir de la estrategia del negocio, ¿no? Y a veces nos quejamos en recursos humanos que nunca nos dan presupuesto, ¿no? Decimos, nunca me dan presupuesto, nunca hay plata para recursos humanos. Y a lo mejor tiene que ver con cómo lo pedimos, ¿no? Porque si vamos a pedir simplemente presupuesto, porque en fin, porque quiero hacer esto, porque quiero hacer lo otro, el negocio no tiene sentido. Cuando un área comercial o un área de operaciones o el área que quieran va a pedir dinero a la gerencia general, lo hace llevando un caso de negocio. Y un caso de negocio tiene algo que es importantísimo, que es una parte donde habla del retorno de la inversión. Si yo voy a gastar tanto en este proyecto, tengo que decirle a la compañía cómo la compañía va a recuperar ese dinero que está gastando. Porque esa es la lógica de cualquier proyecto en una organización, ¿no? Yo hago un proyecto que implica un gasto de dinero, pues ese proyecto debe traer al final un retorno, ¿no? Debe traerme o más dinero, o más ventas, o más productividad, o menos desperdicio, lo que fuere. Pero tiene que, otra vez, tiene que medirse en un resultado de negocio, en un indicador de negocio. Por eso es importante que todo proyecto, todo proceso de recursos humanos tenga un retorno de la inversión calculado en estándares financieros. Y es la única manera de posicionarse como un líder estratégico ante la alta dirección. No conozco otra. La única manera es comenzar a hablar el lenguaje del negocio, comenzar a hablar con números, comenzar a hablar con data, data técnica, data financiera. Eso es lo que importa. Y adelante, por favor. Y ese slide quiero que lo vean también. Puede parecer sencillo, pero en la práctica cuesta mucho, mucho aplicarlo. Porque, a ver, los recursos humanos somos muy buenos para hablar de actividades, somos muy buenos para hacer PPT muy bonitos, hacemos unas presentaciones maravillosas, pero los directores generales, los gerentes generales, los gerentes financieros, están entrenados para escuchar resultados, para ver números, no necesariamente para ver PPT bonitos. Cuando yo fui director de recursos humanos en Arca Continental, por ejemplo, en México, tuve que reinventarme para entrar a esas conversaciones. O sea, es hablar lenguaje del negocio. Y miren, por ejemplo, esa comparación. Miren la frase que diría un HRVP tradicional, ¿no? O alguien de recursos humanos tradicional. Implementamos un programa de engagement que mejoró significativamente el clima organizacional del trimestre pasado. ¿Le puede interesar eso a un gerente general? Yo no veo ningún número ahí, ningún dato importante. O sea, simplemente es una apreciación, ¿no? Es como, salgo y digo, sí, hoy día está lloviendo, ¿no? Pero, comparen con el otro comentario. Es lo mismo, pero dicho de una manera mucho más estratégica. Dicho no solamente informando algo, sino primero justificando la inversión. Segundo, mostrando el ahorro. Y tercero, conectando con la estrategia de la compañía. Y esa es la diferencia entre un proveedor interno y ser un socio de negocio, ¿no?
Redujimos la rotación voluntaria en un 12% en los últimos 5 meses. Un retorno clarísimo, ¿no? Redujimos la rotación voluntaria en 12% en los últimos 5 meses. ¿Qué logramos? Lo que representó un ahorro de 850,000 pesos, dólares, lo que quieran, en costos de reemplazo, y garantizó la continuidad operativa de las 3 líneas de producción críticas para el plan de expansión. Números, datos de negocio. Dijimos lo mismo de arriba, pero en lenguaje de negocio. Esa es la diferencia. Y eso se puede, eso no es difícil. Hay que prepararnos y hay que entrenarnos, hay que comenzar a entrenar esa forma de comunicar. Y créanme que a lo primero, a lo mejor te escuchen y pasen a la página. Lo segundo, lo escuchan y se quedan con ese dato. Y ten por seguro que si después de reportar así vas a pedir algo, te lo van a dar. Porque estás demostrando con números, con hechos, con datos, que estás dando los resultados que el negocio necesita. Un gerente general no compra programas, no compra proyectos, compra resultados. Por eso es importante que cuando vayamos a presentar un proyecto, lo hagamos de una manera técnica, con indicadores financieros. Repito, creo que es la 10ª vez que lo digo y lo voy a seguir diciendo. Es el lenguaje del negocio. Y es que así como tenemos que presentar nuestros proyectos, es así como tenemos que venderlos, es así como tenemos que presentar resultados, y es así como tenemos que aprender a conducirnos, y a manejarnos, y a comunicar. Adelante, por favor. Y esto es como un aperitivo, ¿no? En el módulo 1 del programa vamos a construir los cimientos, ¿no? ¿Cómo piensa un consultor estratégico? ¿Cómo se analiza el negocio de los recursos humanos? ¿Y cómo se mide lo que hacemos en términos que el comité de dirección entiende y valora? El programa completo que van a seguir ustedes dura, creo que 5 meses, pero la transformación ya empieza desde la primera sesión, ¿no? Y más o menos lo vamos a abordar de esta manera, ¿no? Entender cuál es el rol del business partner desde la consultoría corporativa, ¿no? Y esto no es otra cosa que lo que les acabo de decir. O sea, ser un consultor implica saber vender un proyecto, saber llevarlo a cabo y saber mostrar los resultados que trajo ese proyecto, ¿no? Porque al final, los business partners, ¿cuál es el objetivo principal de un business partner? Es soportar a la unidad de negocio de la que es responsable, es soportar al negocio. Y soportar el negocio significa hacerlo a través de proyectos, a través de iniciativas que tienen que ver con la gente, pero que impactan en indicadores estratégicos del negocio, ¿no? Entonces, por eso hablamos de consultoría corporativa, ¿no? Porque es como un consultor. Cuando ustedes contratan un consultor, le hacen un encargo de algo en lo que el consultor es experto. El consultor les cobra por eso y al final se supone que eso que ustedes le pagaron al consultor tiene que tener un retorno, ¿no? Tiene que tener un beneficio claro, sea en incremento de algún indicador de negocio, ¿no? Para eso contratan un consultor, porque supone que es experto y los va a ayudar a resolver algo. Lo mismo es con un HRP. Un HRP es como un consultor interno, porque le encargan un proyecto, le encargan una tarea, le encargan un apoyo que el negocio necesita. Y el HRP tiene que sacarlo adelante y tiene que mostrar los resultados de ese proyecto. Y esto implica desarrollar habilidades para hacer una buena planificación estratégica, ¿no? Una buena planeación estratégica. De eso también vamos a hablar, ¿no? De la importancia de planificar estratégicamente desde recursos humanos. Y hay todo un proceso para eso. O sea, parte de la estrategia del negocio y termina diseñando una estrategia de recursos humanos que impacte en el negocio. Hay todo un proceso para eso. Y eso, por supuesto, y fíjense que yo hablo muy poco de personas hoy día, porque las personas sí son parte de esa estrategia, pero otra vez, las personas están inmersas dentro de esas capacidades organizacionales de las que yo comentaba, ¿no?
Entonces, es ahí donde realmente se ve el valor que agregamos. Claro que las personas están, y las personas importan y mucho, y las personas son el centro de cualquier proyecto empresarial, por supuesto que lo son, pero tenemos que verla desde una visión más holística, desde una visión de capacidades organizacionales, porque las capacidades organizacionales tienen que ver con dotar a la gente de los conocimientos, de los recursos, de lo que necesiten para hacer bien su trabajo, ¿no? Y un tercer punto que también vamos a ver tiene que ver con la medición de los indicadores financieros y el retorno de inversión corporativo, ¿no? Que es clave, clave, clave para un rol de consultor de recursos humanos, que es el rol que tiene el HRBP, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a obtener en este módulo del programa, ¿no? Primero, ganar un mindset de consultor, o sea, un consultor estratégico que puede aplicar estos conocimientos desde el primer día. En segundo lugar, vamos a adquirir herramientas para medir y comunicar el retorno de la inversión en capital humano, que ya hemos visto que es súper importante. Y eso nos va a ayudar a algo, ¿no? A posicionarnos mucho mejor ante la alta dirección de la compañía, ¿no? A tener un posicionamiento estratégico, ejecutivo, ante el director general, el gerente financiero, el directorio y quien sea ante quien tengamos que sustentar proyectos o iniciativas de recursos humanos, ¿no? Entonces, esto está planteado así y es como la punta del iceberg, ¿no? La idea es que en la certificación podamos verlo ya como proceso y sobre todo como una metodología accionable, ¿no? Pero eso es lo que buscamos. Eso es lo que queremos al final de este programa, ¿no? Adelante, por favor. Ahora, termino invitándolos a reflexionar sobre dónde están hoy y dónde quieren estar en 12 meses, ¿no? Es la misma pregunta que yo me hice hace unos años, ¿no? Y que espero que se hagan ustedes. ¿Cuánto más voy a esperar para tomar el rol que realmente me corresponde? El negocio necesita ese liderazgo y la certificación es el camino. Yo lo voy a acompañar en ese camino. Ahí tienen en el QR mi contacto en LinkedIn. Yo gustoso, por ahí me pueden agregar y por ahí podemos entrar en contacto y yo puedo responder sus preguntas. Pero ahora me detengo aquí y escucho por si tienen preguntas o si alguien quiere preguntar algo, o si han escrito algo en el chat, no he visto, pero no vi ninguna pregunta, pero ¿alguien quiere alguna pregunta? ¿Comentario? Carlos, excelente presentación, gracias por habernos acompañado. Voy a estar abriendo el chat también. Nos indicó a Lady, bueno, que trabaja en una empresa que brinda servicios de auditoría en República Dominicana. Qué alegría tenerte por este espacio, Lady. A ver, si es que tienen algunas preguntas adicionales o algunos comentarios o qué es lo que se pueden llevar de esta presentación. Yo quedo encantado con lo que nos has compartido. Uno de los puntos que me quedó claro en este espacio y sí es muy importante es los indicadores financieros. Efectivamente, los mencionaste varias veces y pues, ¿qué tan importante es todo ello? Porque como lo dices, no debe tener rentabilidad porque es parte estratégica del negocio y a veces en ocasiones en recursos humanos no se toma en cuenta este punto de que si bien es cierto trabajamos con las personas de forma directa, debe de haber una rentabilidad en todos estos procesos de forma indirecta efectivamente, pero sí es necesario que hayan estos espacios. Bien, estoy Gracias. revisando el chat. No veo ninguna pregunta, algún aporte. Los dejaste impactados con nuestra presentación hoy. Creo que haya sido Hola, por buenas todo noches. claro, ¿no? A ver, escuché a una persona comentando, creo que fue Juan. Adelante, puedes encender tu micro también. Jorge Cuba, ¿cómo estás? Hola, Hola, Carlos. Jorge. Un Hola, Jorge, gusto ¿cómo de estás? saludarte. Igualmente. Gracias por la presentación. Solamente un comentario y quizás también vendría a ser como una pregunta, que a veces el área de recursos humanos, al no entender un poco lo que tú has explicado muy claramente,
no entender el lenguaje del CEO, genera a veces una práctica muy operativa, muy de transacciones del área de recursos humanos. Y ese esquema mental, por decirlo así, está muy arraigado. Y aquí en el Perú, tú creo que has estado en el Perú también, las empresas tradicionales, que es muy lento su proceso de cambiar mentalmente eh, a este nuevo esquema y estas nuevas necesidades y la velocidad de cambio que se está produciendo en el mundo, esa es brutal, ¿no? Entonces, y es muy lento el proceso de cambio, principalmente en el área de recursos humanos, ¿no? Mientras otras áreas están avanzando mucho más rápido, son más ágiles en el proceso de transformación también de sus propias áreas como logística, marketing, el área de operaciones inclusive. Yo por lo menos es mi percepción que el área de gestión humana también está un poco lenta en estos procesos, porque la gente que maneja gestión humana como que no está entendiendo esta velocidad de procesos de cambio y de transformación que van a requerir las empresas por este proceso de transformación también que está ocurriendo en el mundo, y más aún hoy en día con la IA, ¿no? No va a reemplazar definitivamente a la gente, a las personas, pero sí es un motor y una palanca que va a ayudar mucho a la productividad, y quien no está con estas competencias, de hecho que va a quedar un poco relegado, ¿no? Entonces, Sí, entiendo que estás en México, un poco comparando también, tengo algunos amigos que trabajan en México también y me comentan un poco, le viene la otra parte, ¿no? La segunda parte, que el nivel de competitividad que tiene el recurso humano en México, por lo menos lo que percibió y me comentó él, me pidió varios consejos en algunos aspectos de gestión humana. Me hizo el comentario que la gente no es muy comprometida y no es como que no les interesa mucho el desarrollo personal en cuanto a adquirir este, competencias que le ayuden a crecer dentro de las organizaciones, ¿no? Inclusive en la empresa donde él estaba trabajando, este, por más que intentaba él organizarlos, motivarlos, como que la gente no respondía, ¿no? Un poco más que toda esa pregunta va en el sentido de, comparativamente, la cultura peruana y la cultura mexicana, qué similitud puedan tener, ¿no? mira, yo lo que te puedo decir es que es una realidad muy diferente de México para arriba, de Estados Unidos, y de México para abajo, ¿no? En general, en Latinoamérica, yo siento que sí hay ganas, o sea, sí este, hay ganas, pero a veces se quedan en las ganas, ¿no? Y muchos se quejan, sí, que no me dan, no me escuchan, no me llaman para tomar decisiones, pero, y lo que yo digo, ¿y tú qué haces para eso, no? ¿Y tú qué haces para que te llamen, para que tomen decisiones? O sea, mucho tiene que ver con, con cómo te preparas para eso, ¿no? Y ahí lo ligo un poco con lo que tú comentabas, ¿no? Que la preocupación de cada quien por capacitarse, por aprender cosas nuevas, ¿no? Y una recomendación que siempre les hago es, fíjese, cuando yo asumí el rol de director de recursos humanos, lo primero que hice fue matricularme en un curso de finanzas para no financieros. No en un curso de recursos humanos, sino de finanzas para no financieros, porque tenía que entender los indicadores financieros, ¿no? Que es algo que a veces no nos enseñan. Entonces, eso es, o sea, yo creo que uno, si me preguntan un curso que toda persona que trabaja en recursos debería tomar, ese es un curso de finanzas para no financieros, ¿no? Porque es entender cómo es nuestras ganancias y pérdidas, cómo se calculan los ingresos de la compañía, cómo se lee un balance, cómo se lee la ganancia de la compañía, cómo se ve cuando hay pérdidas o no, etcétera, ¿no? Eso es clave. O sea, es algo que todos deberíamos aprender. De algo vamos a hablar en el módulo, ¿no? Del taller, pero es importantísimo, ¿no? Ese es el principal consejo que yo les podría dar.
Ahí veo que hay una pregunta en el chat, ¿no? Excelente. Así es, te voy a estar ayudando con la lectura de ello. Gracias por el Ya. aporte y los comentarios que nos das también, Carlos. Hay algunos comentarios que nos dejan por acá. Edwin nos comenta, maravillosa visión de los recursos humanos desde un punto estratégico para el desarrollo de la empresa. También Carlos nos comenta, muy buenas noches, me pueden enviar información de la certificación. Efectivamente, les estarán compartiendo por el chat, Carlos, para que puedas revisar todo el contenido y puedas tener más alcances. En un momento daremos más detalles al respecto para que se imbuyan en todo este contenido, se desarrollen más y puedan aprovecharlo al máximo. Diana también nos comenta, ¿cómo desde esta perspectiva, cómo desde esta perspectiva no caer en solo ver resultados financieros y dejar de lado la experiencia de las personas? Si nos podrías comentar, Carlos. Como de esta perspectiva, bueno, claro, o sea, por eso les decía yo, claro, yo les hablaba de que el rol de recursos humanos es construir capacidades organizacionales, más allá de gestionar personas. ¿Y por qué capacidades organizacionales? Porque capacidades organizacionales tiene que ver con todo lo que la compañía necesita para sacar adelante su estrategia. Tiene que ver con las personas, sí, pero con las personas capacitadas, con las personas con los recursos necesarios para hacer bien su trabajo, con un ambiente de trabajo que haga posible que realicen bien sus labores. En fin, con una serie de factores que a veces, cuando solo hablamos de personas, nos quedamos cortos, ¿no? Le voy a poner un ejemplo, ¿no? O sea, las áreas de recursos humanos están preocupadas por el clima, por el compromiso, por cómo se siente la gente, etcétera, lo cual está bien, pero a veces hay factores que tienen que ver con ese sentirse bien que no están en recursos humanos, que están fuera. El ejemplo más clásico, ¿no? En la oficina, eh, los equipos de cómputo, ¿no? La computadora. Por lo general, todo el mundo se queja de que no la atienden bien, que sistemas no la atienden, etcétera, ¿no? Y eso no lo controla recursos humanos, eso es algo que escapa a recursos humanos. Pero si recursos humanos no lo mide, porque todos los humanos es medir todas esas cosas que tienen que ver por eso decía, con las capacidades, más que con la gente, con las capacidades, ¿no? Entonces, al hablar de capacidades, estás hablando de gente. O sea, no es dejar a la gente de lado, o sea, al contrario, es traer a la gente y preocuparse por la gente, pero cuando hablas con la alta dirección, esa preocupación por la gente tienes que traducirla a indicadores duros de negocio, indicadores financieros. No quiere decir que te dejes de preocupar por la gente, no quiere decir que solamente vas a mirar los números, no. Lo que yo estoy diciendo es que cuando hables con la alta dirección, cuando reportes los resultados de tus procesos, lo hagas en números financieros, en números que al negocio le importan. Con la gente no le vas a hablar con esos números, con la gente lo hablas en el lenguaje que necesites hablarle. Pero lo que estoy diciendo es que si tú quieres que realmente te, te den el peso que mereces como HRVP, como responsable de recursos humanos, si quieres que realmente la compañía te escuche, si quiere que te aprueben tus proyectos para bien de la gente, tienes que comenzar a hablar lenguaje de negocio, ¿no? Y eso no significa dejar de lado a las personas de ninguna manera, ¿no? Excelente, Carlos. Efectivamente, una de las cosas que también había escuchado anteriormente, No te si me escucho. pueden escuchar bien, ¿vale? Una de las cosas que había escuchado anteriormente es que a veces los de recursos humanos no podemos trasladar nuestras necesidades en cuanto a los proyectos o actividades que desarrollemos porque nos hacemos entender. Y el trasladar estas actividades para mm, el CEO, el dueño de la empresa, del negocio, es necesario trasladarlo desde un enfoque financiero también para que pueda entender todos estos conceptos y pueda aplicarse en No te estoy recursos escuchando, humanos. disculpa, no escucho. A ver, me comentan si se me puede escuchar bien, si es que me pueden escuchar por el chat. Vale, Adrián nos comenta que sí, Edwin también. A ver. Ahora, Carlos, si es que nos puedes escuchar.
Tiene dificultades con el audio, pero bien, mientras se va reincorporando. Hola Carlos, ¿ahora puedes escucharnos bien? Hola, ¿nos puedes escuchar ahora? A ver, voy a escribir por el grupo. ¿Nos confirmas? ¿Nos llegas a escuchar? Vale. Mientras vamos comunicando también, veo una de las preguntas, espero pueda responderla. Hola Carlos, gracias por la presentación. Actualmente estoy viviendo en una transición de especialista a HRBP. ¿Qué me recomiendas para asegurar que me convierta en un HRBP exitoso? Veo que Carlos tiene dificultades con el audio. Algo que yo te recomendaría es que lleves nuestros programas de formación. Muy aparte de ello, y ratificando ello, siempre es importante la capacitación y la formación en nuevos temas que nosotros no podamos conocer. Así que una de las opciones, y espero que puedas tomar y aprovecharlo al máximo también, es el programa de formación. Si puedes pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Bien, es efectivamente el curso de HR Business Partner. A ver, Carlos, ¿puedes Ahora sí te escucho. escucharnos ahora? Y ahora sí te Excelente. escucho. No, no sé qué pasó, pero ya, ahora sí te escucho. Está bien. Bien, justo estaba comentando a Oscar que nos ha escrito, quien nos dice, hola Carlos, gracias por esta presentación. Actualmente estoy viviendo en una transición de especialista a HRBP. ¿Qué me recomiendas para asegurar que me convierta en un HRBP exitoso? Ya, lo primero que te recomendaría es búscate aliados en el negocio. O sea, anda, conversa con la gente, no sé qué tipo de negocio trabajas tú, en qué tipo de empresa, pero con la gente que ve los temas de negocio. No sé si tienes gente del área comercial, de operaciones, no sé, o sea, busca a la gente que hace el negocio, que tiene a su cargo los principales procesos de negocio. Y entiende cuál es su modelo de negocio, cuáles son sus indicadores, cuáles son sus dolores de cabeza. Esa es la mejor manera de hacerlo, o sea, entender cuál es el dolor de cabeza de las personas con las que vas a trabajar, a las que le vas a dar servicio, a las personas a las que vas a apoyar. Es eso, esa es la primera cosa que deberías hacer, o sea, entender a lo que van a ser tus clientes, ¿no? Y para eso la mejor manera es sentarse con ellos, ir y tratar de entender cómo es su día a día, cómo son sus negocios, cuáles son sus objetivos estratégicos, cuáles son los indicadores que a ellos les interesan, y de acuerdo a eso vas a poder definir cuál es la estrategia para soportarlos, ¿no? Para darle soporte a través de la gente, ¿no? Eso es lo primero que tendría que hacer. Sí, excelente, Carlos. Justamente estaba aprovechando el spam, por así decirlo, el tema de las capacitaciones. Si puedes tomar el programa muy bien, porque llevamos actividades en People Analytics, aplicación de inteligencia artificial, pero a nivel general, dejando un poco de lado también ello, la capacitación en todo lo que uno no pueda conocer o quiera adquirir a nivel general. Temas financieros de empresa, el mismo sector al cual nos dedicamos, conocer el mismo negocio y conocer al equipo con quien trabajamos. Bien, tenemos una pregunta también de Diana que nos comenta, ¿cómo articular temas integrales de People o HR con las necesidades del negocio que recomiendas? A ver, a ver, no es que, a ver, tendemos a verlo como algo separado, ¿no? Por acá están los temas de gente y por acá están los temas de negocio. Y no debería ser así. Al final, debería ser los temas de gente son un medio para llegar a los temas del negocio, ¿no? Entonces, al final, por eso les decía al inicio, todo parte de la estrategia del negocio. El punto de partida es el negocio, no son los procesos de recursos humanos. Nosotros no estamos en la compañía para hacer evaluación de desempeño, para hacer talento, o sea, sí, pero lo hacemos por algo. Esos procesos los hacemos porque se supone que tienen que ayudar al negocio a lograr su estrategia. Si no, no tiene sentido que los hagamos. Entonces, si todo parte de la estrategia del negocio, entonces los objetivos de gente
van a apoyar esos objetivos de negocio. Y no estamos hablando de dos cosas separadas, estamos hablando de una cosa que es única, es la estrategia de negocio que necesita ciertas capacidades y nosotros, como gestores de recursos humanos, vamos a trabajar para desarrollar esas capacidades que el negocio necesita. Y así están integrados ambos. O sea, vistos así, los indicadores, perdón, los objetivos de gente están relacionados con el negocio y eso debería fluir muy rápido, o sea, no debería verse como algo separado, ¿no? Si aprendemos a verlo todo integrado, es bien fácil lo que dicen, ¿no? O sea, es bien fácil ver la integración, es bien fácil ver la correlación, es bien fácil ver a todo, a los objetivos de gente y los objetivos de negocio, a verlos como un todo, ¿no? Excelente, Carlos. Gracias por tus comentarios. Y tenemos también de Bel, o bueno, si nos deja también su nombre específico, perdón si es que me equivoco en ello, nos deja un último comentario. Hola, es mi primer acercamiento al mundo per se de recursos humanos, de comunicación a vivir ahora este nuevo camino. Además de un mindset, ¿qué tip de experto me recomiendas? Considerando esa nueva transición o incorporación a recursos humanos. Bueno, lo primero es que te matricules en este programa, ¿no? De Business Partner, ¿no? Yo diría que es lo primero para que adquieras esa base de conocimientos, ¿no? Y lo segundo, lo que le recomendé a alguien hace un rato, ¿no? O sea, son dos cosas que tienes que hacer. Una, entender mejor los procesos de recursos humanos, para qué están, qué objetivo tienen y cómo impactan en el negocio. Lo segundo es establecer una estrategia de recursos humanos que soporte la estrategia del negocio. Y lo tercero es acercarse al negocio, ¿no? Vivir el negocio, entender el negocio, ¿no? Yo te daría esas tres recomendaciones, ¿no? Excelente. Muy bien. Ya no tenemos más preguntas, más comentarios. En caso quieran dejar algún comentario adicional. Desde mi parte, Carlos, agradecerte por este espacio, estas enseñanzas. Ha sido corto, 1 hora. Habríamos deseado que sea mucho más tiempo. Se ha aprovechado al máximo y nuestros participantes y acompañantes también quedan satisfechos en ello. Carlos, agradecerte por este espacio una vez más y bueno, comentarles a cada uno de ustedes. Este programa de HR Business Partner cuenta con un total de 18 sesiones divididas en diferentes módulos en los que se verán consultoría interna, quien nos estará acompañando Carlos Vivar, nuestro maestro. Tenemos también otros maestros especialistas y expertos en el área de recursos humanos para que puedan desarrollarlo, aplicarlo al máximo en sus negocios, en las empresas donde estén desempeñándose y puedan desarrollar al máximo su potencial también. Asimismo, en caso quieran ver otras perspectivas, tenemos el programa de inteligencia artificial aplicada a recursos humanos, que ahora es muy importante aplicarlo a nivel general, justo como decía Carlos, no como alguien que nos va a reemplazar, sino como un socio estratégico con el cual podamos acelerar nuestros procesos, automatizar los procesos que sí sean operativos y desde nuestra parte convertirnos ya no tanto en operadores de recursos humanos, sino en estrategas de recursos humanos. Así que cualquier opción que puedan tomar, siempre a su disposición estaremos nosotros. Estaremos llevando mayores sesiones de Open Class, de aprendizaje, de desarrollo, y si quieren contactarse con nosotros, el enlace lo pueden ver por el chat, ya nos estarán escribiendo por este medio, y pues estaremos cerrando de momento esta presentación. Carlos, agradecido con tu espacio, nos estaremos viendo en la primera sesión de nuestro programa HR Business Partner el siguiente mes, así que en caso deseen ver esta sesión una vez más, nos pueden escribir por medio de ese link que les hemos compartido para compartirles la grabación y no se pierdan de nada si es que han entrado un poco más tarde o si quieren volver a recapitular todo este espacio. No apunté este detalle, me faltó considerar algo más. No se preocupen, nos escriben por este espacio y les estaremos compartiendo la grabación. Bien. Eso sería todo. A cada uno de nuestros participantes. Jorge nos apunta por ahí, Adriana también. Bien, estaremos cerrando este espacio y estaremos viéndonos en una próxima ocasión dentro del desarrollo, dentro del aprendizaje, enfocados siempre en recursos humanos. Un abrazo a todos, estaremos en contacto. Gracias, hasta luego.